La ignorancia de los seres humanos. Muchas veces es incluso peor que su violencia, pues el desconocimiento y los prejuicios son como mantos que no permiten ver más allá de lo evidente, dividiéndolos y haciéndolos torpes. Esta historia sucedió hace mucho tiempo, cuando aún se estilaba que las mujeres llevasen vestido y vivieran de la buena voluntad de sus maridos, cuando aún el mundo era manejado por hombres avariciosos que las repudiaban y solo las veían como máquinas reproductoras. Ana era una niña muy curiosa y siempre vivía con la cabeza en las nubes. No le interesaban los juegos de las niñas comunes, como cuidar a los bebés de trapo o aprender a coser. La madre de Ana se lamentaba con las vecinas de que su hija no era exactamente lo que esperaban cuando al nacer vieron que el primer bebé de su matrimonio sería niña. Esta niña me va a sacar canas verdes, quiere estar todo el tiempo jugando con los niños y no le gusta ayudarme en la casa. Y eso fue de seguro porque estaban demasiado ansiosos de tener un hijo varón. No te preocupes, con el tiempo se calmará y aprenderá. Además, se ve que en este embarazo tendrás un varón. Aunque la niña hacía como que no escuchaba, esas palabras de su madre le causaban una profunda herida. Un día, cuando tenía 10 años, hubo una pelea terrible en su casa, pues Ana tenía mucha ilusión de ir a estudiar en la escuelita del pueblo. Quería aprender a leer para saber qué era lo que decían aquellos objetos que se llamaban libros. Sin embargo, su padre se opuso con todas sus fuerzas, pues decía que no había nada de bueno con que una mujer aprendiera a leer. Una mujer que aprende a leer está condenada a quedarse sola. ¿Quieres terminar como una vieja sola y sin hijos? Eso solo está permitido para los hombres. Eso es injusto, papá. Yo de verdad quiero aprender, y los hijos de los vecinos son flojos y los regañan porque no aprenden. Eso es problema de los vecinos. Tú eres mi hija. Si yo digo que no vas a ir a la escuela, no vas y se acabó. La niña lloró amargadamente durante muchos días. Al principio su madre intentó consolarla, haciéndole ver que la vida de las mujeres era mejor que la de los hombres en muchos sentidos. Pero al ver que la niña no entendía razones, terminó por regañarla igual que su padre. Cierto día, más o menos un mes después de aquella pelea, la niña decidió escaparse para jugar en la pradera que quedaba cercana a su casa. Para ello debía caminar unos 3 minutos por un bosquecillo cercano al pueblo y pasar peligrosamente cerca de la cueva donde vivía la loca del pueblo. A Ana le daba un poco de miedo, pero también de curiosidad, aquella extraña mujer. Los chismorreos decían que había llegado hacía más o menos 15 años y que decidió instalarse en aquella cueva alejada para evitar a las personas. Era común verla en el pueblo, hurgando en la basura en búsqueda de comida, y la mayoría de las veces de objetos que la gente botaba por estar tan rotos y remendados que ya no tenían prácticamente valor. Ese comportamiento extraño y el hecho de que no quisiera socializar con nadie del pueblo le habían ganado el apodo de la loca de la cueva. A los niños se les tenía dicho que no debían hablar con la desgraciada mujer, pues podía ser una bruja y tener la suficiente hambre para intentar comérselos. Sin embargo, a Ana no le parecía una mala persona, solo incomprendida y un poco sucia. De todas formas, su objetivo era la pradera, así que fue derecho hasta allí. Pero al llegar divisó a lo lejos que allí estaba, la loca de la cueva. Al darse cuenta de la situación, se lamentó e iba a dar la vuelta, cuando vio algo que la llamó poderosamente la atención. La mujer desaliñada con aspecto desquiciado estaba leyendo y anotando cosas en un cuaderno. Eso quería decir que sabía leer y escribir. Ana sabía que no debía, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, hablar con la mujer, pero tenía demasiada curiosidad por saber de qué forma había burlado todo para aprender. La niña se debatió internamente durante un buen rato, mientras veía a la supuesta loca leer y anotar con absoluta concentración. Finalmente no pudo contener su curiosidad y se acercó con paso temeroso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la escuchara, pero aún alejada para emprender la huida, se aclaró la garganta, pero antes de que pronunciara una palabra, la voz clara de la anciana le preguntó: ¿Ya terminaste de espiarme? ¿No te han dicho tus padres que eso es de mala educación? ¿Me viste desde tan lejos? No te vi, te escuché. Ahora, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Ana vio que esa mujer podría vestir andrajos,
pero de loca no tenía ni un pelo, pues los locos no eran tan gruñones y serios. Haciendo acopio de todo su valor, le preguntó: ¿cómo aprendiste a leer y escribir? Mi padre no me deja porque dice que las mujeres no pueden. La anciana mujer puso sus ojos fríos sobre la pequeña y le dijo: tu padre busca protegerte de un destino cruel, aunque sea un troglodita. Aprendí porque me escapé de mi casa. ¿Contenta? Ahora vete. Yo quiero aprender, pero no me quiero escapar de mi casa. ¿Me quisieras ayudar? La viejecita hizo como que no la oyera y siguió concentrada en su lectura. Ana estaba un poco intimidada, pero siguió insistiendo hasta que la anciana, más por librarse de sus ruegos infantiles que por querer ayudarla, le dio su material de escritura y comenzó a explicarle las vocales. Así pasó un buen rato, hasta que al cabo de una hora la anciana decidió que había sido suficiente. Bueno, ya te expliqué bastante, ahora vete para poder seguir trabajando. Entonces sí trabajas. Todos pensamos que eras pobre y por eso comías de la basura. Yo no como de la basura, solo voy al pueblo para buscar cosas. Ya vete. ¿Y a qué hora regreso mañana para que me sigas enseñando? No te voy a enseñar más, niña tonta. Nuevamente Ana comenzó con sus interminables ruegos, hasta que la mujer no le quedó de otra más que aceptar para que pudiera dejarla en paz. Ana se fue feliz esa tarde y siguió practicando las letras en su mente para que no se le olvidaran. Su madre notó el cambio en la actitud de su hija, pero no dijo nada para tener un momento de paz mientras Ana hacía sus tareas de buena gana. Al día siguiente la niña volvió a la misma hora, pero la anciana no estaba allí. Estaba triste de que la mujer no cumpliera con su palabra, pero no pensaba dejar escapar su oportunidad de aprender a leer. Reunió todo el valor que logró conseguir y fue hasta la cueva donde vivía la mujer. Entró con mucho cuidado y ya estaba a punto de regresar, pues la entrada era verdaderamente tétrica, pero escuchaba actividad en el interior. Oh, hola, ¿hay alguien? Ah, niña, ¿qué no te cansas? Leer solo te va a traer cosas malas. Deberías hacerle caso a tu padre. Ay, abuelita, no seas mala. Yo quiero saber qué dicen todos esos libros que tienen en la iglesia del pueblo. Solo un montón de tonterías. Eso es lo que dicen. La niña siguió la voz de la anciana y cuando vio el interior de la cueva, se quedó sin palabras. La impresión fue tan grande que la niña pensó que estaba soñando. Niña, esta es mi casa. Si de verdad quieres que te enseñe, entonces no puedes hablarle a nadie de lo que viste aquí. La pequeña asintió con la cabeza y esperó pacientemente a que la viejecita le indicara que era hora de empezar. Por una gran insistencia de la niña, la anciana le reveló que se llamaba Ingrid, pero le advirtió que eso sería lo único que le diría, si no quería que la llevara a rastras donde su padre y le dijera que estaba aprendiendo a leer. Esta dinámica duró varias semanas, y pronto Ana comenzó a notar que podía leer algunas palabras simples. Por ejemplo, ya podía leer los letreros de las tiendas y los nombres de algunas calles. Pero hubo un incidente que le entristeció profundamente y que casi puso en peligro su gran secreto. Su madre tenía varios jarrones en donde ponía los condimentos para cocinar. Y un día Ana se dio cuenta que colocaba la sal en el jarrón que decía azúcar y el azúcar en el jarrón donde decía sal. Eso la confundió y le preguntó a su madre por qué lo hacía. ¡Ja! ¿Y es que acaso tú aprendiste a leer? Tu padre me regaló esos jarrones y me dijo dónde debía ir cada cosa. Pregúntale a él. Pacientemente, la niña esperó que su padre llegara de trabajar en los campos para preguntarle. Y cuando lo hizo, su padre, en lugar de contestarle, le preguntó quién le había dicho lo que decían los jarrones. Un amigo que traje a jugar el otro día. Bueno, solo le jugué una pequeña broma a tu madre. Ya ves que es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Pero eso es cruel, papá. Mi mamá ha quedado como una tonta con las visitas durante mucho tiempo. No realmente, cariño. Las visitas siempre están fuera, y las únicas que entran a la cocina son mujeres que tampoco saben leer. Así que no importa realmente. No pienses más en eso y tráeme un vaso de agua. La niña se sintió mal por su mamá, pero sentía que no podía hacer nada más que comentarle lo sucedido a Ingrid. Los hombres siempre son tan torpes con sus mujeres. No soportan que les lleven la contraria y siempre les gustan más las tontas del pueblo. En cuanto a ti, te sientes mal porque descubriste algo por tu cuenta.
¿Ves cómo tenía razón sobre que aprender a leer te traería cosas malas? Deberías dejar de insistir, y así yo tendría paz en mi casa. Abuelita Ingrid, a ti te encanta enseñarme, no digas mentiras. Bah, tonterías, tú eres un dolor de cabeza, niña, no te confundas. Aunque la mujer la tratara de forma brusca, era cierto que le gustaba tener compañía, pues había estado sola y alejada del contacto humano durante muchos años. La rutina de Ingrid y Ana duró varios meses más, hasta que la niña ya era capaz de leer bastante bien. Incluso podía leer varias páginas de algunos libros que tenía Ingrid, aunque realmente no entendiese nada y todo le sonara bastante siniestro al pronunciarlo. Eso es porque es latín, una lengua muerta que solo lo hablan los sacerdotes y un puñado de personas más. ¿Y por qué tienes libros en un idioma que nadie habla, abuelita? Para que nadie se meta en mis asuntos. Antes de que Ana consiguiera un argumento para continuar la conversación, escucharon ruidos que venían de la entrada de la cueva. Ambas se asustaron y palidecieron. Pero antes que lograsen pensar en algo, en la puesta aparecieron los padres de Ana, junto con el alguacil del pueblo. Todos se quedaron sin habla al ver aquella cueva. En el techo había una cúpula, por donde entraba luz natural y bañaba todo de luz, por lo que no era una cueva oscura en absoluto. En un lado, en una gran piedra lisa, había una detalladísima pintura del cielo nocturno y los ciclos de la luna y las estrellas. Del otro lado, había un catre bastante cómodo, donde un gato negro roncaba apaciblemente. A su lado, otra enorme piedra hacía las veces de pizarrón. Junto a ella estaba una amplia mesa llena de cuadernos, lápices, plumas y libros. Al fondo había una biblioteca bastante grande, junto a una salida que daba hacia un patio interior, donde la anciana tenía sus cultivos y animales para consumo propio. Pero lo más desconcertante era un bellísimo y bien cuidado telescopio que descansaba justo debajo de la cúpula. Al ver semejante escena, todos pensaron lo mismo, y el alguacil no dudó en gritarlo a viva voz. «¡Bruja, aléjate de la niña inmediatamente!». La madre de Ana corrió para tomarla de la mano, pero se encontró con una feroz resistencia por parte de su hija que intentaba proteger a la ancianita. «Déjela, alguacil, ella no es una bruja, es buena, no le haría daño a nadie». Todo fue en vano. El padre de Ana inmovilizó a la anciana y le ató las manos con una soga, aunque ella no opuso resistencia. Ingrid fue encerrada en el ayuntamiento mientras se decidía qué hacer con ella. Por su parte, Ana se enfrentó a la ira de su padre, quien le gritó que era una ingrata por defender a una bruja en lugar de que a su madre, quien tenía 7 meses de embarazo y necesitaba una hija buena que se hiciese cargo de la casa. Durante el interrogatorio, Ingrid reveló a los oficiales parte de su historia. Ella era en realidad una astrónoma que estudiaba los movimientos planetarios para entender los ciclos de las cosechas y las épocas de los apareamientos de los animales. No tenía conocimientos avanzados de medicina, solo lo básico para vivir sola, y en su biblioteca no encontraron nada que lo demostrase y pudieran vincularla a la brujería. Tampoco encontraron nada siniestro, como cuerpos disecados o algo parecido. Sus animales estaban en buena forma, y las pinturas de la cueva no mostraban nada sospechoso que fuera contra la iglesia. Su historia, en realidad, era muy parecida a la de Ana. Desde muy joven, ella había demostrado aversión a la idea de casarse y tener hijos. Simplemente pensaba que eso no era vida para alguien como ella. En una oportunidad, escuchó una conversación ajena en el mercado entre 2 hombres, quienes decían que esperaban grandes avances en la ciencia y que la astronomía ayudaría a los campesinos a finalmente tener cosechas abundantes. Su padre era agricultor, y de alguna forma en su mente infantil pensó que si aprendiese astronomía, ayudaría a su padre en el campo y dejaría de lamentarse por haber tenido más hijas hembras que varones. De una forma más o menos similar, encontró un maestro dispuesto a enseñarle, como una forma de experimento, para saber si una niña podría aprender igual de rápido que un niño. Al llegar a la adolescencia, su padre intentó unirla en un matrimonio concertado, debido a su rebeldía y a la dura situación que estaban atravesando en la granja. Pero el día de la boda, Ingrid se escapó, decidida a no regresar, pues los libros le habían abierto los ojos y se negaba a ser una pieza con la que podían seguir jugando. Hizo trabajos en casas de familias y en granjas para buscarse la vida,
y comprar más libros para seguir estudiando. Incluso pensó en asistir a una de las poquísimas universidades que manejaban las iglesias, pero se rieron en su cara por el hecho de ser mujer, y suponían que había seducido a un hombre para que le enseñara a leer y escribir. Abatida y resentida con la sociedad de aquellos tiempos, decidió ser una ermitaña para hacer vida aislada de los pueblos, en donde llevaría una existencia tranquila, estudiando y cultivando por cuenta propia. Eventualmente siempre era descubierta y acusada de brujería, pero luego la exiliaban nuevamente, de forma que ya estaba familiarizada con ese tipo de situaciones. Por su parte, Ana estaba muy triste y temía muchísimo por la vida de su maestra. Pero tal como la anciana esperaba, Ingrid fue exiliada del pueblo, perdonándole la vida. El día en el que Ingrid estaba recogiendo sus pertenencias en su vieja carreta, Ana logró escaparse de la vigilancia de las vecinas para ir a despedirse. «Ay, abuelita, perdóname. Nunca quise que esto pasara». «No te preocupes, niña. Siempre existen cabañas abandonadas y cuevas. No es la primera vez que me pasa. Si algún día te sientes infeliz, búscame en los pequeños pueblitos del norte. Te daré abrigo si lo necesitas». Esas palabras le dieron tranquilidad a la pequeña, quien ayudó a la anciana a recoger todo para el viaje. El tiempo pasó. Ana se convirtió en una bonita muchacha de 16 años, pero a la que ninguna familia quería de nuera, por su mala costumbre de ser más inteligente que los hombres. ¿Ya ves? ¿Acaso saber leer te trajo algo bueno? Solo te echó a perder, igual que una manzana bonita en exterior, pero podrida. Si sigues corriendo los rumores sobre ti, no encontrarás marido en ninguna de las aldeas cercanas. Este se había convertido en el discurso favorito del padre de Ana. La joven, harta de ser vista como una paria en su pueblo y en su familia, decidió ir en busca de su maestra. Estuvo viajando durante muchos meses, hasta que finalmente la encontró en una cabaña en la mitad de un bosque. Ingrid estuvo feliz de tener compañía, pues en los últimos años la vista le había comenzado a fallar y su cuerpo le estaba empezando a pasar factura. Ana la ayudó con todas las tareas pesadas y por su parte Ingrid le enseñaba todo lo que sabía sobre astronomía. Fue una época feliz para ambas, en donde compartían las tareas y el conocimiento. Cierto día, como si se tratara de un destino interminable, un par de niños llegaron a la puerta de la cabaña, curiosos de saber por qué un par de mujeres vivían de forma solitaria en la mitad del bosque. Ana se dio cuenta de que este ciclo interminable no acabaría nunca, a menos de que se hiciese algo diferente. Comenzó a frecuentar mucho más el pueblo y se hizo pasar como la nieta de una abuelita campesina muy trabajadora. Se hizo cercana a la esposa del alcalde y le hizo ver que si los hombres tenían su escuela, en donde enviaban a los niños para que aprendieran a leer y a escribir, ellas deberían tener una escuela donde las niñas aprendieran a coser y cocinar. Pronto su loca idea se hizo realidad. Ahora su cabaña recibía un alegre grupo de niñas, en donde aparte de la costura, aprendían en secreto todo lo que sus padres no querían que supieran. «Ay, Ana, ¿por qué te molestas en enseñarle a escribir a esas niñas? Porque si ellas aprenden, tendrán criterio y quizás no traten a sus hijas como nos trataron a nosotras. Aprenderán a tener opiniones propias y no serán controladas por personas que solo piensan en ellas como piezas de ajedrez». Llena de orgullo, Ingrid vio a Ana y supo que no había cometido un error cuando tomó la decisión de abrirle su corazón a aquella pequeña niña en la pradera. La historia de Ingrid y Ana nos remonta a una época pasada y nos hace pensar en todos los logros que han alcanzado las personas que se han esforzado en aprender, a pesar de que la sociedad no les ha prestado el más mínimo apoyo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu respuesta en el cajón de comentarios y que Dios te bendiga.